Bienvenidos a su video podcast Voces de Ciudad. Hoy tengo un gran placer y es que tengo como invitado al ingeniero de mercados Sergio Morales, galardonado como uno de los mejores o el mejor empresario de Santander recientemente. Bueno, Sergio, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, doctor Jaime. De verdad que es un gusto compartir estos espacios donde justo eso expresamos las voces de los que hacemos parte de las ciudades y de nuestra comunidad. Sergio, además de ser ingeniero de mercados y de ser un gran empresario, es especialista en gerencia estratégica. Pero antes de llegar a ese punto, la empresa, que son dos empresas, ¿cierto? Son dos empresas. Una que son Dulces, el Paragüitas y otra es Obleas Florida Blanca. Y el otro Obleas Florida Blanca. Muy bien. Sergio, tú recibiste un legado familiar que tiene mucha ascendencia en los santanderianos. ¿Cuál ha sido ese desafío grande? ¿Conservar la tradición o transformarla para que siga siendo relevante para las nuevas generaciones? Bueno, así es. Definitivamente yo soy cuarta generación en uno de estos dos negocios que de por sí te explico un poco la historia de los negocios. Obleas Florida Blanca es una empresa que crean mis bisabuelos en el año de 1949. Este negocio de Obleas Florida Blanca nace justo como un emprendimiento de un par de abuelos, porque ya tenían o estaban entrados en años. Ellos recibieron un regalo de una monjita española, un obleario, y con ese obleario recibieron también la forma para hacer las hostias, porque para eso se usaba el obleario, y la fórmula del dulce de leche. Y ahí empezó entonces, digamos, la visión de emprendedores de ellos dos. Se llamaba Conchita, que era una tía bisabuela en realidad, y su esposo, y lograron hacer una hostia grande. Y con el dulce de leche crearon la oblea y eso se volvió un hit. Hablo de 1949. O sea, esto es una empresa bendita. Es una empresa bendecida desde el inicio. Claro, ellos empiezan con esto y ya como los años ya tenían pues una edad no muy avanzada, pero pues ya iban también como en un plan diferente. Se lo entrega o se lo vende a su hermana, que esa sí es mi bisabuela. Y ahí empieza Loisa entonces a crear o a desarrollar el modelo ya de emprendimiento y de negocio. Y así, generación tras generación, pasa entonces a mis abuelos, ¿sí? De igual manera pasa a mis tíos y a mi madre, que es como el conector entre las dos compañías, es mi madre. Y si vemos, el negocio ha sido muy femenino, siempre ha estado por la línea de las mujeres, pero los hombres siempre han estado detrás, apoyándolas y digamos dando o aportando su grano de arena en el desarrollo del negocio. Entonces, después de que pasa a mis abuelos, pasa a mis tíos y mi madre, y en el año de 2019 la tomo yo, la gerencia. Pero en el año de 1978, con mi padre y mi madre siendo muy jóvenes, mi padre tendría 19 años y mi madre 16 años, ella queda embarazada acá de este personaje y empiezan esa aventura. Y al ver pues que ya había un negocio que era Obleas Florida Blanca funcionando, ella en su proceso aprende en San Andrés Islas, en un tema familiar también de separación de mi padre. Usted no puede estar con él, váyase a San Andrés Islas, que fueron más lejos que la pudieron enviar. Y ella ya aprende a hacer cocadas. Se le enseña a ser una negra del sector, una negra palenquera del sector de San Andrés Islas, y le enseña a hacer las cocadas. Y vuelve a Santander, pero después de una llamada de su cuidadora y le dice: venga, esta niña está embarazada. Entonces el abuelo dice: devuélvamela, y llega nuevamente a Bucaramanga, pero con la fórmula de las cocadas, y le dice a mi padre: Eduardo, venga, vamos a hacer cocadas y vendámosle en los puntos de venta. Y eso fue en el año 1978, y ahí entonces nace Dulces el Paragüitas. Paragüitas, ¿por qué? Porque el sector, había una finca que se llama el Paragüitas, que era la de Coltabacos, si no estoy mal, y mi papá decía que el paraguas reunía, agrupaba, que si llovía como ahorita, que ya estamos mojados porque veníamos en la lluvia,
el paraguas nos protege y como familia nos une. Entonces fue su visión y ahí empezó ese otro emprendimiento también, que hoy por hoy pues son grandes compañías que se integran en un proceso con ese eslabón que es mi madre, y cada una entonces adquiere una estrategia de mercados que es una integración hacia adelante y una integración hacia atrás. Entonces, claro, recibo yo en el 2019 obleas, ya toda mi vida y mi desarrollo como profesional y digamos, como persona estuvo dada en Dulces el Paragüita, siempre. Desde muy temprana edad, digo, desde que salí del colegio arranqué el proceso y es ahí donde empiezo este proceso de formación, que a la final también fui muy de la mano de la universidad. Yo no estudié para aprender algo, pasar algo, sino yo estudiaba y complementaba lo estudiado en mi trabajo, y lo que trabajaba lo complementaba o lo argumentaba en mi universidad. La teoría con la práctica. La teoría con la práctica, que me parece un modelo ganadorcísimo, incluso creo que la UNAP tiene ahorita algunos programas de hibridación entre trabajo y estudio, que me parece que son formas muy eficientes. Sergio, esa historia realmente que es como ejemplar. Normalmente las empresas familiares no sobreviven la tercera generación, y no sobreviven porque generalmente ese relevo combinado con el crecimiento y tiene que producir conflictos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido? ¿Qué lecciones ha hecho o puede sacar dentro de todo este proceso de las empresas? Pues cuando empezamos cuando yo empiezo este ejercicio de trabajo en familia y de trabajar en las empresas de la familia, empiezo a darme cuenta que los procesos o digamos que las transferencias generacionales se dan desde diferentes visiones. En el caso puntual de nuestra compañía se dio con la experiencia y con el trabajo. Esté aquí todos los días, trabaje. Nosotros, porque mis hermanos y yo soy el mayor de 3 hermanos, mayor de 3. Nuestra experiencia y nuestro trabajo en la empresa ha sido muy amarrado a involucrarnos en los procesos. Todo el tiempo hemos estado involucrados, por eso no fue un relevo generacional, sino es más bien una coexistencia. Es donde nosotros empezamos a entender que la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, puede coexistir con la innovación que tenemos nosotros, y cuando eso se genera, cuando digamos ese trabajo en equipo se entiende desde esa perspectiva, donde no se busca relevar o quitar o rezagar a la persona que va saliendo, sino al revés, esa experiencia que tiene, venga, que yo la necesito para mi desarrollo innovador, por decirlo de alguna manera, joven o diferente, pues en realidad se complementan, y es ahí donde se minimizan ese tipo de problemas de las empresas y los relevos generacionales. No, cuando se releva generacionalmente no se debe retirar, se debe coexistir. Ese es el gran mensaje ante esa pregunta. La manera para hacer... Uno diría que Dulces Paragüitas y Obleas Floridablanca no es una empresa de ustedes, sino de todos nosotros, de los santanderianos. Está metido dentro de la memoria histórica colectiva de la región. Eso genera una gran responsabilidad. ¿Cómo tú sientes esa responsabilidad? Sí, a ver, el gran reto es hacer sentir a los consumidores del producto que con el tiempo se va manteniendo, y con el tiempo también las normas, reglas, las materias primas van cambiando. El cambio climático que hoy podemos experimentar también le pasa a los animales, también le pasa al prado. La leche de hoy no es la leche de hace 40 años, pero el producto a la final tiene que mantener esa línea de sabor, de textura, tiene que decirnos a nosotros o traernos esa conciencia o esa memoria de sabores, y ahí estuvo el gran reto. ¿Cómo hacemos para pasar de una paila de cobre 40 litros batida a mano a unas marmitas de 1200 litros controladas por sistemas y por programas de producción? Entonces ahí estuvo el reto, pero justo ahí está también la experiencia de mis padres, por ejemplo, y de mis tíos en su momento, que intervinieron en esto para que ese producto hecho a la manera de hoy sepa como sabía pues hace tantos años. En estos años ha habido muchos cambios, ¿no? La pandemia, anteriormente vino todo lo que fue los tratados de libre comercio, la globalización, reformas tributarias, cambios de gobiernos.
Todo eso tiene que haber puesto realmente en desafíos y en retos importantes a la empresa. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha cambiado? Bueno, definitivamente la forma de hacer negocios ha cambiado, digamos que la manera como interactuamos hoy por hoy ha cambiado, los patrones de consumo han cambiado. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho con la indulgencia. Nosotros somos ese pecadito que la gente quiere cometer. Digamos, existe línea cero azúcar dentro de nuestro portafolio, existe línea cero azúcar, pero vea usted, no es la más vendida. La gente quiere comerse eso, ahora que lo comen diferentes porciones. Por ejemplo, el reto era llevar unos dulces de 45, 60 gramos que se vendían hace muchos años y era el producto dulce de leche, lo veíamos, unas barras gigantes. Sí. Hoy por hoy lleva las porciones de 13 gramos. Digamos que ahí estaba la diferencia. En la justa medida. En la justa medida, correcto. Entonces, pecamos, seguimos pecando, el producto es el mismo, pero de a poquito. Ya es un pecado venial, o sea, ha transformado, bueno, antes no era pecado porque no se conocía, no había esa información sobre el tema del azúcar, sí. Pero como todo, ¿no? El problema en la salud y en la enfermedad no depende de qué cosa, sino cuánto. Sí, así es. O sea, es en la cantidad lo que es el problema. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el agua, que es vital, si te tomas 20 litros de agua en 4 horas, te mueres, porque haces hemodilución, entonces se baja el potasio y hace un paro cardíaco, ¿no? Entonces, obviamente, el café en exceso también hace daño, pero en la justa medida, el café no solamente modifica la microbioma intestinal, sino que adicionalmente tiene un efecto positivo en el corazón y en el cerebro, de tal manera que todo depende de la cantidad. Depende de la cantidad. Entonces, y la frecuencia, y la frecuencia, por supuesto. Claro, cantidad por número de veces, pues aumenta la cantidad. Hay algo aquí que dentro de la pregunta, doctor Jaime, y es que me gustaría decirlo, y es también que hemos logrado aprovechar esos cambios. Por ejemplo, con el tema de los tratados de libre comercio y todo esto, pues se ha convertido en una oportunidad. Es también como mires, así como hablábamos ahorita de las porciones, también es como mires esas situaciones que se presentan. En realidad vemos las posibilidades que se generan con esos cambios. Las exportaciones, por ejemplo, en el 2020 hasta el 2020 fueron potencializadas pues al máximo. Digamos, cambiaron algunas características después del 2020, pero a la final hemos logrado tener lo mejor de todos esos, o al menos hemos tenido la visión de ver la mejor parte de todos estos cambios que se han generado, tanto en la manera como en la forma, como en los mismos mercados. Uno, por ejemplo, en la pandemia dice que definitivamente generó muchas dificultades, pero también hubo oportunidades. Claro, la pandemia incluso, digamos, nosotros tenemos la bendición de que podemos contar una historia que cada año ha sido un mejor año, pero la pandemia apuntaba a que no fuese así. En realidad, la pandemia también fue el mejor año, porque nos abrió posibilidades de mercados diferentes, es decir, la gente se quedaba en casa, no podía salir por la restricción que había, pero la gente soñaba con hacer postres. Es decir, toda familia hizo postres, y ahí nosotros llegábamos y le poníamos su materia prima, su leche condensada, el arequipe, el bocadillo, qué sé yo. Pues, entonces se volvió, o ir a comer obleas, que es tan tradicional, en Oblea Florida Blanca, pues les dijimos, venga, vamos a hacer algo que se llama obleas, hágalo en casa. Entonces le mandábamos todos los ingredientes para que la gente experimentara la misma sensación de la oblea, con todos los ingredientes, pero hecha en casa, crocante, como recién hecha. Entonces, digamos que es ahí donde tomamos lo bueno de las situaciones que nos puedan presentar. Santander, que es una tierra un poco agreste, ha sido también la tierra de emprendedores y de comerciantes. Hoy ser emprendedor es más fácil que hace 50 años, que en la época de sus abuelos, o es más difícil o es más fácil. Bueno, yo claramente tengo una respuesta para eso, que busca en realidad más construir. En realidad, emprender hoy es mucho más complejo. Las normas, las características que tienen los procesos hoy por hoy, los procesos de control, son muy complejos. Nosotros pensamos que emprender es la única salida y en realidad no. Hay que identificar también para qué se es bueno, digo yo, en esa toma de decisión, porque hay veces también se es bueno o somos muy buenos como segundos o como primeros. En el emprender tenemos que tener una
una característica muy propia de ser primeros en lo que hagas. Entonces, yo digo, es importante emprender. Estas empresas nacieron con emprendimiento, pero no es la única opción, ¿sí? También hay opciones que es desarrollarse. Digamos, en una compañía como la de nosotros, doctor, nosotros necesitamos gente que no esté buscando emprender, sino esté buscando desarrollarse dentro de la compañía, en crecer al punto que quieran crecer, porque hay un punto donde no lo puedes manejar. O sea, todo. Estás hablando de franquicias, por ejemplo. Por ejemplo, de franquicias. Esto es un proceso más bien de inversión, no de emprendimiento, ¿sí? Entonces cambia un poco la visión. Es importante hacerlo, definitivamente no voy contra el emprendimiento, me parece magnífico, pero hay otras maneras de desarrollarse también como profesionales. Muy interesante desde el punto de vista, claro, porque la economía es dinámica, tiene muchas aristas, ¿no? Muchas. Yo le he oído a varios empresarios que la gran dificultad de hoy no es tanto conseguir clientes, sino encontrar el talento humano preparado y comprometido. ¿Cuál es tu percepción con relación a ese comentario? Yo pienso que tiene tanto de cierto como no. Conseguir las personas es complejo, conseguir la mano de obra o los talentos es complejo, pero hay algo más complejo y es retenerlos. ¿Sí? Es donde deberíamos votar o donde deberíamos dar todo nuestro potencial como directivos de las compañías. En realidad yo me enfoco más en lo que tengo, volverlo, fidelizarlo dentro de la empresa, y eso hasta el momento me ha funcionado. El equipo de nosotros son 150 personas, pero nuestra rotación es menos del 1%. ¿Cuál es la clave para eso? Retener, y el retener hay un incentivo porque es motivar. Entonces es dejar que la gente se desarrolle. No solamente salario. No solamente salario, incluso el salario es importante, desde luego todos trabajamos por dinero. A la final, si no tuvieran que trabajar, pues iban a jugar golf todo el día, ¿cierto? Pero a la final el trabajo tiene ese resultado que es la retribución económica, pero hay algo más importante y es el reconocimiento, ¿sí? Es el permitirle a la gente desarrollarse. Por ejemplo, yo contrato ingenieros, pero ingenieros que los dejo ser dentro de la empresa. Digo, usted es ingeniero de alimentos, su fortaleza está en el desarrollo de procesos alimenticios. Venga, muéstreme usted qué sabe, muéstreme usted con este punto de partida que tenemos acá, qué logra hacer. No lo contrario, nosotros en la empresa no somos la dirección o la empresa que dice es que aquí el que sabe hacer dulce soy yo. Las cosas se hacen así, yo necesito un ingeniero de alimentos, pero las cosas se hacen así. O yo necesito un comercial, pero aquí se vende de esta manera. Entonces eso bloquea mucho y no deja que la gente se desarrolle. Nuestra estrategia es contraria. Venga usted, ¿qué me puede aportar? Aquí el ingeniero de mercados o el ingeniero de alimentos es usted, o el comercial es usted, déjeme ver qué sabe hacer y aporte. Entonces eso permite que la gente se quede, porque el reconocimiento puede ser incluso más importante que el dinero. Hace unos años vino la gran revolución industrial y cambió las relaciones de producción y la cultura y las condiciones materiales e intelectuales de la gente. Pero muy recientemente estamos afrontando la revolución digital, ¿cierto? Que va no solamente a través de inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. ¿Cómo has pensado que se puede adaptar tus empresas al tema de la revolución digital? Es clave. En realidad yo lo veo igual como una gran oportunidad. Es una oportunidad que demanda muchos retos, ¿sí? Digamos, en procesos productivos como los que tiene Paragüitas es complejo. Sin embargo, hemos logrado que ciertos programas o hemos logrado estandarización por medio de tecnología, y la estandarización en la industria de alimentos es la clave. Es lograr que el restaurante preferido tuyo siempre te haga la misma porción de la misma manera. Por eso se vuelve interesante, no que hoy sea una, mañana otra. La estandarización es la clave. Pero por ejemplo en Olea Florida Blanca, la IA hace parte de nuestros procesos. Nosotros no tenemos ningún operario, ningún talento humano detrás de las conexiones por medio de WhatsApp o teléfono. Todo es la IA. La IA le contesta. Es más, nuestra IA se llama Conchita, que es el nombre de mi tía bisabuela, creadora del negocio de Olea Florida Blanca. Entonces Conchita te responde siempre. Tú llamas o escribes a nuestros puntos de venta y es la IA que automáticamente te da todas las opciones y incluso te trata como una abuelita santandereana que quiere poner y casi embutir comida. Entonces
mijito, ¿cómo está? ¿Qué obleita te quieres comer hoy? Todo eso lo hace la IA. Salgo de la entrevista y voy a llamar a Conchita. Por favor, Conchita es espectacular y incluso ya te hace geolocalización, cercas geográficas, dice, dirige el pedido de acuerdo a la zona donde estés haciendo el pedido. Entonces esto, digamos que esto ya hace parte, mal haríamos en rechazarla o no adoptarla dentro de nuestros procesos corporativos hoy por hoy. Bueno, además de este tema tecnológico, de alguna manera los ciclos económicos son variables, ¿no? Suben, bajan, a veces son favorables, a veces son adversos. Adicionalmente a esta adaptación que has tenido, ¿qué otro elemento has visto para que una empresa familiar, porque es una excepción, es una excepción que una empresa familiar sobreviva a 3 y aspire a seguir por las siguientes, por lo menos otras 3 generaciones? ¿Qué otro elemento has visto que sea la fortaleza para que eso suceda? Yo podría dar una respuesta y extendernos mucho tiempo dándote la respuesta, pero te la voy a decir de la manera más simplificada, no por no querer contar de más, sino por que hay una forma muy sencilla de decirlo. Y las empresas familiares trascienden por las conversaciones que logran sostener en familia. La comunicación, como siempre. Correcto, en todo. Correcto. Las conversaciones que nosotros como familia logramos mantener son las que hacen que se trascienda. Las conversaciones que no logramos mantener son las que hacen que las empresas se acaben en primera, segunda y tercera generación, cuando ya entran sobrinos, primos, bueno, y se vuelve esto, la comunicación se vuelve intolerante. Entonces, para mí lo importante es lograr, o para nosotros lo más importante ha sido lograr mantener esas conversaciones de familia, ¿sí? Y te lo digo como empresa en cuarta generación. Yo creo que este es un punto fundamental, la comunicación en todo. Evita conflictos. Y la prevención del conflicto es comunicación. Todos los conflictos. Y en eso aparecen muchas aristas. Entonces, en ese comentario o en esa afirmación que te acabo de hacer de la comunicación. Y es, por ejemplo, nosotros dentro de la familia tenemos socios que quieren estar en el modelo de negocio y otros que no. Y están en su derecho. A la final todos son igual de dueños. ¿Sí? Claro. Yo tengo primos en Oblea, Florida Blanca, que son arquitectos, pero no quieren estar dentro del negocio, pero a la final son dueños del negocio. Entonces, desde este modelo, lo que hacemos es formar buenos socios, ayudarlos a ser mejores socios. Sergio, este video podcast que pretende dar información, pero también participación, pero también motivar a la gente. Si hoy un empresario, un joven, quisiera ser empresario con algo relacionado con una empresa de alimentos, ¿tú qué le pudieras decir? Ya como una persona exitosa, conocedora, experta, ¿qué le aconseja? Un consejo, aunque los consejos son difíciles de dar. Pero esa pregunta y ese consejo me lo piden muchas veces, y casi que hago este tipo de conversaciones, siempre es una pregunta que hace parte de la estructura. Y en realidad, para mí, el mayor y más valioso consejo está en la formalización. No podemos empezar un emprendimiento desde la informalidad. Hoy por hoy eso no construye. Muchas personas asocian la formalidad con pagar impuestos, por decir algo. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero el hecho de ser formal, también puedes poner tu producto, tu emprendimiento en un punto formal y puedes llegar a un mercado mucho más grande y mucho más ambicioso. Pero si empiezas todo desde la informalidad, se vuelve un obstáculo difícil de superar y el crecimiento va a ser mucho menor o de pronto mucho más lento. Entonces ahí hay como, para mí siempre es la respuesta más puntual y dirigida ante esa pregunta. Formalicen lo que hagan, estructúrenlo, ¿sí? Estructuren la forma. Si vas a empezar alimentos, estandarice y constitúyase como una empresa para poder entonces ofrecerle a mercados interesantes. Generalmente, Sergio, todos los seres humanos tenemos como unas metas, unas ambiciones, que en tu caso uno ve que ya se han cumplido en una gran parte. Pero también todos quisiéramos como algo que es un poquito intangible, que es una ambición natural de las personas, que es dejar un legado. ¿Cuál es el legado que quisieras tú dejar desde lo familiar y desde lo empresarial? Bueno, en realidad
Claro, digamos que durante el ciclo de la vida y el ciclo de la vida laboral se van cumpliendo muchos objetivos de vida. Eso le ha pasado de generación en generación, a mí también me ha sucedido, pero en realidad yo lo que quisiera dejar como legado en mi paso por esta gran aventura de vida y de trabajo en familia es poder contarle y poder transmitir a otras empresas de este mismo orden familiar que sí se puede hacer empresas incluso vendiendo obleas, que sí se puede trascender, sí se puede exportar incluso vendiendo obleas. 5 países exportamos hoy por hoy. Entonces es algo que se puede hacer si se contextualiza bien, si se estructura bien desde el principio, y ahí amarro un poco a mi respuesta anterior sobre la formalidad. Si logras darle un horizonte, si logras escribir ese objetivo en el largo plazo, se pueden lograr muchas cosas, y es ahí donde yo quisiera entrar y poder comunicarle a mucha gente. En cuanto más gente sería para mí un mayor logro, y decirles, hombre, sí se puede hacer empresa, sí se puede hacer empresa en Colombia, sí se puede crecer en Colombia, y no solo aquí, bueno, en cualquier lugar. ¿Qué porcentaje de la producción de ustedes es exportable y cuál es el mercado nacional? Nuestro mercado nacional es el 75% de nuestra producción, lo que hace que el 25% de nuestra producción sea exportaciones. Eso ya es un número importante. Juguemos un poquitico a la máquina del tiempo. Uh-huh. Retrocedamos hasta la época de los fundadores de la empresa. Uh-huh. Y no vas a hablar conmigo, sino vas a hablar con los que fundaron. ¿Qué les dirías? Yo tuve una dicha gigante, y es que yo estuve, digamos, tengo recuerdo de haber hablado con mis bisabuelos, porque mi madre empezó muy joven. Tus padres, ambos muy jóvenes, claro. Claro, y mis padres me tuvieron muy jóvenes, y yo tuve la dicha de hablar con mis bisabuelos, y tengo memoria de hablar con ellos. Sí. Es una fortuna. Es una fortuna, creo que no supera más del 10% de la población mundial, sí. Puede tener esta fortuna que yo tuve, y puedo contar esta historia. Y así como hice con mis bisabuelos, también con mis abuelos. Y mi abuela siempre me decía, mi hijo, usted tiene que hacer lo que se le ocurra aquí en la empresa. Yo si estuviese al frente de mi abuelo, mi abuela le estaría diciendo justo eso, nona, lo hice. No, yo les decía nono y nona, eso es muy santandereano también. Les decía, nona, lo hice, porque pues era más mi abuela. Mi abuelo siempre estaba detrás como respaldo, pero mi abuela era la que estaba ahí. Ella incluso tenía formación como contadora, entonces ella era quien llevaba las cuentas y todo, la que tenía la visión del proyecto. Le decía, sí se puede, nona, sí se puede. Y digo esto porque en algún momento yo le había propuesto a ella en vida que iba a descentralizar la empresa y que iba a volver fuerte cada negocio en lo que era fuerte, y hoy por hoy lo hicimos. Entonces si la tuviera frente le diría, no, lo hicimos, se pudo haber hecho, se pudo crecer. Ahorita el proyecto de expansión de nosotros, más de 72 puntos de venta a nivel nacional, lo que nos va a convertir la cadena de dulces étnicos más grande de Colombia. Entonces desde esa visión le diría eso, sí se puede hacer. Pero entonces ahora hagamos lo contrario, vámonos a 2080. ¿Sí? ¿Qué esperarías tú que una persona que vaya y se coma una oblea de Florida Blanca, al degustarla, le surja un pensamiento que por supuesto tiene que ser un pensamiento dulce? Sí. ¿Cuál sería la expectativa que tú tuvieras que la gente dijera qué? Yo creo que la pregunta que más me encantaría que se hicieran es cómo han logrado mantener en este momento y en este tiempo el producto que se vendía hace 80 años atrás. Ese sería el gran logro, que la gente con el pasar del tiempo sigan comiéndose la misma oblea, ¿sí? No, ojo, cuando hablo de la misma oblea, hablo de la oblea elaborada bajo las normas del momento, pero con los sabores y texturas y esa memoria que tenemos nosotros sobre los sabores. Bien conoces que la semiótica de los sentidos genera unas memorias en el tiempo, y el gusto tiene una duración bastante grande, incluso se puede hasta trascender. Los que migran lo que más sufren son por la nostalgia de olores y sabores. El olor es la que tiene más por eso memoria. La gente pide, cuando un hijo está por allá en Australia, sí, que le mande una oblea de Florida Blanca. Correcto. Así es. Correcto. Aquí hay algo que yo nunca he estado de acuerdo, y es que nos criticamos mucho. Decimos que los santanderianos somos envidiosos, que los santanderianos somos individualistas. Yo la verdad he tenido pues la oportunidad de estar
en varias partes del mundo, y cada vez que yo trato de sumergirme en esas culturas, encuentro que en todas partes es lo mismo. O sea, la naturaleza humana es individualista, pero también la cultura es la que va permitiendo que ese individualismo se vuelva colectivo y que ese colectivo permita el progreso. Es decir, la colaboración como fórmula del éxito y del progreso. Bajo esa circunstancia, ¿tú cómo analizas y qué pudiéramos hacer para mejorar la cultura santanderiana, no solamente en lo empresarial, sino en lo que tenga que ver con la convivencia? Porque yo sé que a ti te preocupa mucho lo social, lo cultural, no solamente lo empresarial, sino inclusive hasta la traducción de eso a un paso más allá, como es la política. Sí, pues mira, yo pienso exactamente igual. Yo creo que el santandereano en realidad es más bien un mito o una carga que tenemos ahí de que somos envidiosos, y no creo que sea tan así. Es más, considero que dentro de Colombia hay subculturas que son muchísimo más difíciles y digamos, pongámosle ese título de envidiosos. ¿Por qué se lo digo? Porque he tenido la oportunidad de negociar en todo el país. Entonces, cuando sales y conoces esas otras culturas y encuentras que en realidad no es así como nos lo han vendido. Pero lo que sí pienso que debemos trabajar mucho los santanderianos en creérnosla. Yo creo que no nos la creemos. Hay veces no somos capaces de verdad dar nuestra última milla. Y es ahí donde considero que está el gran problema. Tenemos muy buenas ideas, muy buenos desarrollos, pero no los llevamos. Y de la idea a concebir el producto, el proceso o llevarlo al término final, pues hay un espacio larguísimo, y es ahí donde esa constancia se rompe mucho. Yo lo veo y lo veo mucho en nuestra región. La gente tiene muy buenas ideas de negocio, pero no son capaces de llevarla al punto final, y es ahí donde veo que está el problema del santandereano. Y pienso que si lográramos trabajar más en la ejecución, tendríamos una sociedad también mucho mejor. ¿Sí? Tendríamos una ciudad mucho mejor. Cuando llega alguien que ejecuta o que ejecute, pues sencillamente vamos a ver los cambios, porque de ideas estamos llenos, pero de ejecuciones no. Te me hace acordar de una experiencia que tuve no hace muchos años, por ahí unos 8 años, en el Instituto de Innovación de Harvard, que queda enfrente, su ubicación está enfrente del MIT. Y allí hay un letrero grandísimo a la entrada que dice: las ideas son baratas. Pero más adelante dice: solo con la cooperación y la colaboración entre los conocimientos se pueden lograr que las ideas se realicen. Y eso es como una fórmula de innovación. Entonces, fíjense ustedes que algo que ya está allá en el Instituto de Innovación de la Universidad de Harvard, pues aquí nos lo ha dicho perfectamente el ingeniero Sergio Morales. Creo que nos da no solamente una lección de santanderianidad, sino una motivación para que sigamos haciendo emprendimientos. Si no hacemos emprendimientos, realicemos nuestra posibilidad que nos dan nuestros conocimientos como personas, realizaciones personales, pero sobre todo busquemos el progreso de la región a través de la cooperación y de la colaboración. Yo quiero agradecerte, Sergio, esta entrevista que me ha parecido muy ilustrativa, muy pedagógica, y a ustedes, por supuesto, amable audiencia, queridos videopodcastistas, por escucharnos, por vernos, y los invito a que la próxima semana nos acompañen con otro invitado de estas características.